nos complacemos en presentarles nuestra charla con Marcelo Arauz Labadens, quien es uno de los íconos más sólidos en la gestión cultural en Santa Cruz de la Sierra. Él ha nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1934. A lo largo de su trayectoria como gestor cultural, Marcelo Arauz ha recibido distintos galardones, como el Cóndor de los Andes por el gobierno boliviano. Además, ha sido distinguido con el premio de la Fundación Príncipe Claus de Holanda, o el de Hijo Ilustre de parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. También recibió el premio Gunnar Mendoza a la gestión cultural, entregado por el Ministerio de Culturas y Turismo. Fue uno de los gestores de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz, impulsor de dos eventos gigantes, como son el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, y el Festival Internacional de Teatro, ambos surgidos en los años 90. Además, durante su gestión como director de la Casa de la Cultura, Raúl Otero Reiche propuso la creación de proyectos como el Instituto de Bellas Artes y la Red de Bibliotecas. A eso hay que sumar que facilitó la llegada de muchos artistas quienes supieron hacer escuela en Santa Cruz. Marcelo Arauz está presente en el programa 25 horas. Nací acá en Santa Cruz de la Sierra y estudié primaria acá, secundaria en La Paz, después un poco de universidad en La Paz, también en San Pablo, en Lovaina, en Bélgica, etcétera, y bueno, he trabajado acá bastantes años ya en la parte cultural. Bueno, en Santa Cruz había gente que se dedique, hacía falta gente que se dedique a esta área, digamos, entonces varias opciones, después de estudiar sociología en Bélgica, que tenía varias opciones, ser diplomático, ser funcionario internacional, ser profesor universitario, etcétera, etcétera. Yo vi que lo que hacía más falta acá era que justamente algunas personas nos dedicáramos a fomentar el despegue de todo un desarrollo cultural que hacía falta en Santa Cruz, porque la ciudad crecía, etcétera, etcétera, y había poca gente en este campo. Viendo que, porque claro, el desarrollo cruceño llega en los años 60 con las regalías petroleras, etcétera, etcétera, entonces la preocupación de la mayor parte de la gente fue de dotarnos de los servicios técnicos que hacían falta, es decir, luz, agua, alcantarillado, pavimento, etcétera. Entonces los ingenieros, como digo, fueron muy protagonistas de todo ese proceso de desarrollo en Santa Cruz, de desarrollo así socioeconómico, porque también la agricultura, terminaron los ferrocarriles tanto a la Argentina como al Brasil, la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Entonces hicieron inversiones había una política de sustitución de importaciones, como se llamaba, entonces aquí se produjo azúcar, arroz, aceite, etcétera, etcétera, pero como digo, hacía falta algo en el campo de la cultura, porque había antecedentes acá de historiadores, de intelectuales, de gente novelistas, etcétera, etcétera, pero se había cortado un poco eso por esta otra racha que había, como digo, de estar trabajando en la empresa de luz, en la empresa de agua, en la empresa de pavimento, etcétera, etcétera. Entonces, yo en los años 70 ya comencé, era consultor en una consultora acá, digamos, y profesor también en la Universidad de David René Moreno, pero de sociología, ¿no? Entonces, fui 6 años presidente de la Alianza Francesa acá en los 70 y ahí dije, bueno, hace falta que la juventud, digamos, incentivarla. Hice varios concursos para poesía y para cuento para jóvenes, inclusive con edades de 14 a 18, 18 a 21, de 21 a 25, etcétera, etcétera, con el fin de incentivarlos en estos campos a los jóvenes de ambos sexos, ¿no? Y fueron premiados y algunos se nota que eran buenos nomás los chicos que se presentaban, porque varios de ellos siguen escribiendo hasta ahora, entonces valió la pena.
estaba yo todavía en extensión universitaria también aquí, cuando me hablaron para que me haga cargo de la... Yo siempre había sido muy cercano a la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich, que era una institución autónoma en esa época, manejada por gente que amaba la cultura, pero no era municipal, digamos, tenía que buscar sus propios recursos y tenía unas pequeñas ayudas a veces de las instituciones del Estado, que eran en esa época la alcaldía mínimamente, y también Cordecruz, que era la Corporación de Desarrollo de Santa Luz. Pero la otra, dinero había que buscárselo lo buscamos, porque en el fondo cuando yo me hice caso de la cultura era un presupuesto mínimo que tenía, entonces lo hicimos crecer mucho y hicimos estatutos de una institución autónoma sostenida, y quisimos que toda la sociedad cruceña se incorpore, así que habían diferentes grupos en el directorio, digamos, representaban a los grupos gremiales. En los grupos gremiales estaba tanto el empresario privado como la Federación de Maestros, como la COT, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y otra instancia de socios culturales, otra de socios particulares, fuimos creciendo y después ya hicimos centros culturales en los barrios, también representantes de los centros culturales de barrio. Entonces fue una institución muy abierta a la sociedad cruceña y por lo tanto muy querida y muy respetada en esos años 80. Entonces la vimos crecer y a cualquier idea que teníamos nosotros o de otras personas los apoyamos para que... Había todo por hacer en Santa Cruz, no habían bibliotecas, no habían centros culturales, la Casa de la Cultura era muy chiquitita, pero de todos modos era el bastión donde se cocinaba todo y la ciudad crecía, entonces llegamos rápidamente a los barrios marginales con los centros culturales, que primero eran alquilados y en anticrético, y después ya pudimos conseguir unos fonditos para que tengan mínimamente una sala de uso múltiple, otra sala para la biblioteca y los depósitos de libros, etcétera, etcétera, y un pequeño escenario para llevarles que títeres, que obras de teatro, que conciertos de bellas artes o de lo que sea. Había una proyectora también de cine que adquirimos para llevar cine también a los barrios. Entonces fue una época muy linda, ¿no? Sí. Y como digo, como hacía falta todo, entonces todo apoyamos ya. Yo vi que con los concursos de poesía y cuentos no era suficiente, porque también había que enseñarles a los chicos a escribir, digamos, porque no había una facultad de literatura acá y sí, tenía muy buenas relaciones a nivel nacional. Entonces con Fernando Cajía, que era el director del Instituto Boliviano de Cultura en esa época, hice un convenio para que corríamos con los gastos a media, digamos, de traer gente que venga a hacer conocer un poco, porque la gente por lo general ya en esa época estaba mirando un poco hacia el exterior, digamos, hacia los grandes escritores de afuera, pero de los nuestros todavía, de los bolivianos, y valorizando inclusive a los cruceños, no había una inquietud muy grande dentro de la juventud. Entonces al venir estas personas que trajimos con Fernando, que fueron Blanca Vitüster, Leonardo García Pavón, Cachín Antesana, que venía de Cochabamba, pero en varias ocasiones vinieron, digamos, ¿no? Porque estos ciclos de conferencias y de cursos que ellos daban para informar eran muy potentes y muy variados. Entonces vino Eduardo Mitre, Jorge Suárez era también cochabambino, por supuesto, pero era un hombre universal en el sentido de que ya había trabajado también ya en La Paz, en todas partes de Bolivia, y se vino por casualidad a vivir a Santa Cruz, y nosotros rápido lo comprometimos, nos hicimos muy amigos de él, por supuesto, y le encomendamos varias cosas. El primer trabajo que le dimos fue que conmigo me ayude a hacer los estatutos, esos estatutos tan participativos de la Casa de la Cultura, lo hicimos con Jorge Suárez. Pero también él quedó como mi asistente en la parte de literatura y compañía, entonces ahí ya nos comenzamos a dar cuenta de que hacían faltas cosas, y yo le dije, mira, yo hago estos concursos para jóvenes, todas esas cosas, pero yo veo que les falta más, no hay quien les dé mayores luces de cómo mejorar, digamos, porque tienen que ser, no es cuestión de enseñarles que escriban como tal persona o como nada, sino que ellos mismos reflexionen de cómo mejorar lo que ellos mismos escribían. Entonces, en ese sentido, fue muy útil, porque sin quitarle su estilo a cada uno y sus inquietudes, los hacía que ellos mismos reflexionen de cómo mejorar lo que estaban haciendo. Entonces, fue una cosa que sonó mucho a nivel Bolivia. El taller del cuento nuevo se llamó,
y también culminamos eso con una publicación de lo mejorcito que había en ese taller del cuento nuevo, y fue a nivel nacional, digamos, una carta de presentación ya de una camada joven de Santa Luz que estaba ya escribiendo, digamos, en forma muy cuidadosa y muy puntual, pero cosas interesantes. Entonces eso fue muy útil para animar a otras camadas que venía atrás, digamos, de que ya podían ellos también aspirar a eso. Entonces fue Jorge, con Jorge también hicimos un suplemento literario. Aquí yo hice también la biblioteca en mi casa, que 8 años y medio funcionó acá y gratis. Yo le daba el local, un local relativamente amplio, pero que yo sabía que al poco tiempo iba a quedar muy chico. Entonces nosotros inmediatamente también hicimos bibliotecas de barrio, etcétera, etcétera. Pero en la biblioteca que acá funcionaba en mi casa también hacíamos talleres y de todo, y con Jorge, como digo, y también otras personas que animé que se vengan a vivir acá. Primero, por ejemplo, Roberto Balcarce, que es un gran artista nacional también, yo sabía que él hacía cursos de creatividad, digamos, eso para todos, digamos, ¿no? Entonces los traía, y hasta que lo animé que se quede acá, y con él inclusive un proyecto medio frustrado, que quisimos hacer una escuela de artes plásticas, de artes acá, y que se llamaba Pintovia, tenía tal nombre, pero no logramos financiar, digamos, cómo sostenerla, porque el que tiene muy buenos profesores, que algunas empresas bequen a los jóvenes con aptitudes, etcétera, etcétera, pero fue un proyectito que quedó a media. Pero sí conseguimos que Roberto, que ahorita es un brillante profesor aquí en las universidades, se venga y se radique en Santa Luz. Y como él, fueron mucha gente que fueron cayendo, ¿no?, en diferentes campos, como por ejemplo en la música. El Coro Santa Cecilia, la institución más antigua, que por supuesto que la Casa de la Cultura, el Coro Santa Cecilia nació en 1960 con motivo del Congreso Eucarístico de Santa Luz, que necesitaba un coro. Entonces de ahí siempre tuvo buenos directores, ¿no? Héctor Arce del Carpio, etcétera, vinieron siempre. Y ahí también trajimos a personas de muy importantes dentro de lo que era la música y la coral boliviana, como Ramiro Soriano, como Julio Barragán. Sobre todo Julio Barragán, que fue el que más se quedó, fue muy creativo, él trabajó muy bien. Ahí se daban cuerda, como digo, en la Casa de la Cultura, entonces, para creación, y él se juntaba con cierta gente y comenzó a hacer cantatas, ¿no? Entonces últimamente se ha repuesto a presión mía, porque ya eran 25 años que no se representa, es decir, de la creación de la cantata El Ay, por ejemplo, ¿no? Y que es una bella historia de la historia de Santa Luz, digamos, ¿no? Desde antes que llegan los españoles, etcétera, pero cantada por un coro y con un relator que va también avanzando en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, acá la Filarmónica de Santa Luz, digamos, aceptó el desafío primero yo la difundí el video, porque por suerte nuestro también, y es de Cochabamba también, la señora Julia Vargas, ¿no? De Beice. Ella fue la que filmó la cantata El Ay, digamos, y es un bello video, digamos, ¿no es cierto? Porque el coro con también apoyo de otro cochabambino, que es Gonzalo Canedo, que yo lo traje también como... Primero hicimos unos cursos de danza acá a nivel internacional. Vino un gran profesor de la Juilliard School de Nueva York, don Héctor Saraspe, que era un argentino tupumano, digamos, pero que yo lo había conocido en Nueva York y lo traje aquí para hacer un taller. Y entonces vinieron de toda Bolivia. Y por supuesto vino Albarracín, vinieron Gonzalo Canedo, de toda Bolivia vinieron. Entonces Gonzalo se quedó acá porque nosotros también hicimos otras cosas que se llamaban los festivales Sombrero de Sao, y necesitábamos coreógrafos para todos esos bailes. Y don Mario Leyes, por supuesto, otra gran figura cochabambina también. Don Mario Leyes fue el que vino al segundo festival, hizo una gran coreografía para el coro, que llamó la atención. Aquí había un local muy grande que se llamaba el Mau Mau, donde entraban 4.000 personas, digamos así. Y fue espectacular la primera función que hicimos ya con el ballet folclórico Sombrero de Sao, que se llamaba, dirigido por don Mario Leyes. Y también tuvo su asistente, que también ya, Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, marido de Cande, Carlos, su hijo es guitarrista.
bueno, Uriarte, Carlos Uriarte, era su asistente, entonces él quedó después ya a cargo de ese ballet y después entró también Gonzalo Canedo. O sea que, bueno, había una gran acogida aquí a figuras importantes a nivel nacional que se han quedado a vivir, porque Gonzalo se ha quedado a vivir, también ya participó en esta última puesta de la cantata del Lai. Entonces eso ha sido muy fructífero, toda la venida de camadas que vinieron a Santa Cruz y que todos han dado excelentes resultados, ¿no? Pero no había selección así tan rigurosa, sino más que todo de entusiasmo, ¿no? Y a todos se les daba algún beneficio porque los que sabían más mejoraban más su estilo. Homero es un gran escritor a nivel nacional, pero también habían otros, ¿no? Y como digo, de los primeros, esos que ganaban premios todavía, como Óscar Barberí Suárez, que es dramaturgo, que es poeta, que tenía una cuenta, que aquí en los periódicos salía mucho. Él es muy cáustico y analiza políticamente también las situaciones, entonces tenía el duende y su camarilla, una cosa que él hacía una tira cómica, pero no era tan cómica porque era así con algo de humor, pero siempre tomando pelo a los políticos, lo que sea. Y como él, digamos, a Amílcar Jaldín, que es poeta, que escribe poesía, todavía son esos de la primera tanda, o sea que se formaron varios, como digo, pero o por concurso o porque sabían que iba a haber, porque todo el mundo estaba siempre ávido de saber qué iba a haber en la Casa de la Cultura, ¿no? Porque a nivel Bolivia, yo, por ejemplo, yo como consultor estaba en Tarija, y ahí me llamaba la atención ya que en Tarija, digamos, había un edificio construido para biblioteca, otro edificio construido para museíto. No eran grandes, pero ya tenían, ¿no? Y por supuesto, yo mismo que estudié en el secundario en La Paz, uno de mis hogares y de hogares no solamente por consultar los libros, sino por hacer amistades. Yo tengo amigos de la biblioteca, de la Municipalidad de La Paz, que queda ahí en el Prado, digamos, en la Plaza del Estudiante, ¿no? Entonces yo sabía los beneficios que es una biblioteca, y aquí desgraciadamente no habían. Es decir, hubo una biblioteca municipal que era justamente donde se dieron la Casa de la Cultura en los años X, pero nunca fue muy cuidada, ni se perdían los libros y por aquí y por acá. Entonces, con lo nuestro, primero llegamos en buen momento para el desarrollo de Santa Cruz, porque un chico pobre prácticamente, comprar un baldor, una física, una biología, una química, un libro de castellano, lo que sea, era imposible para un padre, digamos, porque eran libros caros. Entonces eso estaba para la clase media para arriba, digamos, pero la clase popular no. Y nosotros al hacer bibliotecas en el Plan 3000, en la Villa Primero de Mayo, en La Pampa de la Isla, en todos los barrios marginales de Santa Cruz de esa época, aquí lo que más teníamos éxito en la biblioteca era que, de acuerdo a las necesidades de la educación intermedia, se llamaba en esa época, y secundaria y media, que era el ciclo medio, eran los textos que nosotros comprábamos y que los chicos iban y consultaban. Entonces, nuestros bibliotecarios, yo siempre los escogía del barrio, y además a lo máximo que tenían ahí, no había muchos profesionales en el Plan 3000, ni mucho menos, pero habían estudiantes universitarios que iban a estudiar Derecho o a estudiar Ingeniería, lo que sea. Entonces cada uno los seleccionábamos sin conocerlos, sin nada, sino simplemente por sus aptitudes y por su entrega y su carisma y su viéndolo. Algunos me decían, yo organizaba un campeonato de fútbol, y este tiene capacidad de liderazgo, y por aquí por chimbo, y toditos dieron excelentes resultados, ¿no? Entonces eso era importante, porque esos centros no eran solamente bibliotecas, sino también centros culturales. Ya después los convertimos en centros culturales, pero ya la bibliotequita, que fue lo primero que hicimos, ya era un centro, porque me decía, vamos a hacer exposiciones de los chicos que hacen manualidades en los colegios, vamos a hacer tal otra cosa. Entonces cada vez necesitaba más espacio, entonces por eso ya nos ideamos y coincidimos también con conseguir todavía en el plan de urbanización de Santa Cruz, nos figuraba un terreno para un centro cultural. Había para mercado, había para centro de salud, había para
para ciertas cosas. Entonces ahí con amigos que teníamos en esos centros, ya tienen que darme terreno para el centro cultural también, y conseguíamos. Entonces, y después conseguimos un financiamiento también para construir el Fondo Social de Emergencia, bien en esa época. Entonces construimos 9 ya en los barrios, y después ya con que el Comité Cívico Femenino, que don Pedro Rivero Mercado, que era el propietario y director del Deber, hizo otro en el Pajonal, la otra señora hizo en Villapiñín, en fin. Entonces hubo siempre una movida muy grande de crecimiento de los centros. Ahorita deben ser más de 20 que hay, digamos, pero nosotros los entregamos, cuando entregamos la Casa de la Cultura Autónoma, digamos, al gobierno municipal, en 1994 les entregamos como 16 centros culturales, ¿no? No han crecido en proporción a lo que ha crecido la población de Santa Luz, y lo que ellos han hecho no tiene nada que ver con lo que nosotros hacíamos, digamos, en cantidad, ¿no es cierto? Porque la ciudad es muy grande ahora y tiene 2 millones de habitantes. En nuestra época tenía 200 y tantos mil, digamos. Entonces estábamos nosotros muy rápido. El Plan 3000 nació con la riada del año 83, y el 86 ya tenían su centro cultural, digamos, ¿no? Fuimos muy rápido a los barrios, digamos, ¿no? Entonces eso fue bueno. Entonces, perdón, y para terminar esta cuestión de las bibliotecas y de la facilidad de que los jóvenes tengan sus libros, es que esos muchachos que tenían buenos libros de matemáticas, buenos libros de biología, ya pudieron pensar hacer otras carreras que no sean derecho, digamos, porque aquí había dos grandes carreras que eran derecho y más o menos un poco de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya ir a ingeniería, ir a odontología, medicina, lo que sea, es que esos jóvenes, no hay una estadística, pero estoy seguro que hay muchos gente de los barrios, como yo he ido aquí a graduaciones, así se gradúan aquí en medicina, pongámosle. Aquí yo tengo un chico inclusive que es de Concepción, pero he ido a sus graduaciones de ellos, son 200 y tantos grados por año de médicos, etcétera, etcétera. Pero todas esas opciones, porque también nosotros hicimos no solamente bibliotecas acá, sino fomentamos bibliotecas en las provincias también. Entonces, que en Montero, que fondos de Cordeluz para hacer biblioteca en Roboré, en Samaipata, en todos los pueblos de provincia también, ¿no? Entonces eso llegó y fue, creo que, muy útil. Sí, más que todo, sí, contribuye un poco a que la gente misma tenga energía propia, porque no siempre las autoridades, todavía yo sigo muy descontento con las que están en los cargos que debían fomentar más estas cosas, porque ahora son ya cargos oficiales, digamos, ¿no? Son burócratas prácticamente, que muchos están por el sueldo o por lo que sea, pero no por el proyecto en sí, digamos, ¿no? Entonces, pero en cambio la gente se acostumbró, esa gente del espíritu de la Casa de la Cultura, uno lo encuentra en todas partes. Entonces hay proyectos que son medios privados, pero que justamente se mueven y crecen solitos nomás, o porque se comparten entre varios, digamos. Yo lo veo los chicos de danza, lo veo los chicos de las orquestas, ¿no? Que la filarmónica, son proyectos casi privados, pero hay la energía en la población de Santa Luz de apoyar estas cosas, y no de las autoridades como siempre, no siempre, ¿no es cierto? Y del espíritu ese que es contagioso. Yo voy mucho, por ejemplo, a Casa Melchor Pinto actualmente, a esta hora, sí, y los veo a los chiquitos ahí con sus violincitos y charlando entre ellos, porque están haciendo proyectos, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿No? Y lo mismo pasa con los del teatro y lo uno y lo otro. Ahorita voy a ir a la Casa de la Cultura, que hay una cosa sobre don Raúl Otero Reich, pero ya hay una energía propia que hace que esto, creo que no va a parar, y que va a ser siempre saludable para Santa Luz tener una gente de todas las edades, pero sobre todo juventud, que está consciente de que deben llevar la batuta del desarrollo cultural.
la ciencia y la tecnología para mí es muy importante y todos los pueblos del mundo ya se desarrollan en base al avance tecnológico que tiene la gente, el acceso, ¿no? Entonces, todas esas cosas también no es solamente mirando hacia el pasado, sino hacia el futuro también. Entonces, espero que algún día Santa Cruz y Bolivia en general también, que el atraso no es solamente aquí en eso, sino en varias partes de Bolivia, nos pongamos, como digo, a la altura del desarrollo que hay a nivel mundial de todas estas infraestructuras que no solamente son para bonitas, sino para útiles para la sociedad, ¿no? Claro, ahorita ya, como digo siempre, la acción pública hace falta, ¿no? El teatrito, la Casa de la Cultura, que en esa época tenía 340 butacas, ahora por una cuestión de circulación y por seguridad y no sé cosas, la han reducido a 270, digamos. Y la alcaldía en todos estos años de gran crecimiento donde uno ha sido capaz de construir, han hecho 2 veces 2 concursos de teatro municipal más grandes, ¿no? Y centro cultural también, que tenga salas de exposiciones, que tenga, en fin, varias cosas que están dentro de cualquier centro complejo cultural, como el Kennedy Center, como el Centro San Martín en Buenos Aires, como en una ciudad como San Luis ya se merecería, digamos, un gran centro de uno y varios, y fomentarlos de los barrios, porque eso sí han hecho la alcaldía, hizo un teatrito más o menos en la Villa 1 de Mayo, el primer ejemplo que lo pueden copiar, porque el nuestro era bien elemental, era un lugarcito, donde una plataformita en altura y un patiecito como este. Cuando llovía la gente se quedaba en los corredores de los lados, digamos, ¿no? El centrito estaba acá, pero ya en la Villa 1 de Mayo por primera vez la alcaldía ha hecho un ejemplito de un teatrito de 180 personas, pero que ya es una gran cosa, con aire acondicionado, le falta todavía los equipos de luz y sonidos, pero eso ya vendrán. Y ese modelo lo pueden replicar, me imagino, eso fue cumplió 50 años la Villa 1 de Mayo, y con ese motivo hicieron ese centrito cultural y lo pueden replicar en el Plan 3000, la Pampa de la Isla, en todos los barrios populares, que son barrios enormes. Y Santa Cruz en 1950 tenía 42.000 habitantes, estos barrios tienen 300.000 cada uno, ¿no? Entonces, la locura. Entonces eso hace que tengamos confianza en que algún día vendrán unos nuevos, buenos alcaldes que ya tomen la cosa por las astas, como decimos, y construyan mejores infraestructuras. Ya hace falta museos, ya hace falta... Sí, hay una cosita que no hemos hablado mucho, pero también que es una de mis pasiones, el teatro. Nosotros, como APACIO, creamos un grupo de amigos, una institución particular, que es la que lleva también 2 proyectos importantes: el Festival Internacional de Música Barroca, que puede valorizar un patrimonio que tiene el país, que tenemos nosotros acá en las Misiones de Chiquitos y en el Beni, en Mojo, y también los festivales internacionales de teatro, donde vienen los mejores grupos del país, digamos, y también del extranjero, ¿no? Por supuesto. Pero ya antes comenzamos también con festivales nacionales de teatro y también trayendo muchos intercambios, y también han venido, como digo, en cuanto veíamos algún grupo bueno lo traíamos, etcétera, etcétera, y también fomentábamos que nuestros grupos vayan a los festivales Peter Travesí, al Festival de la Paz, etcétera, etcétera. Entonces, ese nivel del campo, no hemos hablado mucho del teatro, pero ha habido gran intercambio a nivel nacional de los grupos nacionales, como digo, que es una cosa que les gusta mucho a la gente y que el público. Entonces, simplemente para despedirme, posiblemente no hemos podido hablar de todo lo que se trata de la creatividad de los bolivianos para estar siempre atentos a contribuir al país, digamos. Yo siempre tenía envidia, por ejemplo, también a nivel filosofía. Yo sabía que en Cochabamba había grandes profesores de filosofía, etcétera, etcétera. Entonces eso también quería traerlos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que quieren y no siempre se quedan todas posibles, ¿no? Pero sí, es bueno que aquí tenemos muchas universidades que tienen más de 100.000 tienen alumnos de la Universidad de Gabriel René Moreno, pero carreras sociales prácticamente, aparte de Derecho y Sociología, no hay Antropología, no hay Historia, no hay Etnología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegará. Hasta luego, entonces, muchas gracias.
always used to feel like a lonely soul without a hope.